El propósito divino. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, declara las Escrituras. Vamos a ver algunos textos como Mateo, capítulo 9, verso 13. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo se salve por él. Su llegada fue de acuerdo con el propósito de su Padre Celestial, por lo cual nuestro texto hace referencia a Dios como nuestro Salvador. El plan de Dios para la salvación del mundo, mediante su Hijo unigénito Jesús, fue una manifestación de su amor por los pecadores, porque leemos que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que Él sea el Redentor, con la disposición de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La base sobre la que se da la salvación a la raza moribunda y maldita por el pecado, mediante Jesús, es el hecho de que la muerte se convirtió en un sustituto de la vida perdida del padre Adán. Porque así como en Adán todos mueren, escribió Pablo, así también en Cristo todos serán resucitados, es decir, todos se les dará la oportunidad de obtener la vida eterna. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 22. Este arreglo de sustitución se denomina en nuestro texto como un rescate, o como indica el significado en griego, un precio correspondiente. El sacrificio de Jesús, al dar su vida en el nombre de Adán y la raza moribunda, fue en efecto un precio correspondiente, porque así como en Adán era un ser humano perfecto antes de pecar, Jesús también se hizo carne que era santa, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y que Él dio por la vida del mundo. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a ver otro texto, Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 10, Pablo habla de cómo Dios, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En este pasaje de las Escrituras, el apóstol menciona un punto que al principio puede parecer extraño. Dice que trabajamos y sufrimos oprobio porque confiamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Por qué alguien debería ser reprochado y sufrir por creer en un Dios así? El apóstol no da el significado de fondo de esta declaración, pero evidentemente el sufrimiento y el oprobio, a los que hace referencia, vinieron de los que creían en uno o más de los muchos dioses falsos que el pueblo adoraba en esa época. Bajo la influencia del prejuicio y la superstición, estos adoradores de dioses falsos les molestaba la verdad sobre un Dios de amor verdadero y viviente, un benefactor real del pueblo, que ama al mundo y se ha encargado de darle la salvación a todos los que creen. Así como los devotos paganos recriminaban los que creían en el Dios verdadero y viviente en la época de Pablo, también nos recriminan en la actualidad. El evangelio de la salvación a través de Cristo ha sido distorsionado hasta tal punto que la salvación significa ser rescatado de los tormentos de un infierno, según el credo, en donde solo unos pocos en todas las edades son suficientemente afortunados de poder escapar. Los mensajeros del verdadero evangelio del amor, aquellos que creen y enseñan que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen, son recriminados por los que veneran a la deidad de los tormentos y se consideran opositores del cristianismo. Sin embargo, gracias a Dios hemos aprendido a conocerlo como el Salvador de todos los hombres, y en especial de los que creen. Los que han llegado a conocer esa gloriosa verdad están contentos de dar la vida proclamando sus virtudes, porque Él los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. No podríamos tener una mejor vocación, una mejor causa por la cual vivir y morir
que la de magnificar el nombre del verdadero Dios del amor. Tal vez no hemos apreciado este privilegio tanto como deberíamos. Hemos tendido a expresar ciertas disculpas cuando alguien nos acusa de ser maestros de una segunda oportunidad. ¿Qué tiene la enseñanza de una segunda oportunidad? Que en realidad es la primera oportunidad real para la mayoría, que deberíamos dudar en declararla. En efecto, Adán pecó deliberadamente, pero le faltaba experiencia. Dios le dará otra oportunidad con el beneficio agregado de cientos de años de experiencia con los terribles efectos del pecado. Es el amor de Dios y que ha proporcionado la salvación mediante el sacrificio del rescate de Jesucristo. ¿Por qué no deberíamos vanagloriarnos del hecho de que nuestro Padre Celestial es un Dios bondadoso, misericordioso e indulgente? Además de ser un Dios de amor, nuestro Padre Celestial es también justo, aunque no vengativo. Mediante Jesús ha hecho una provisión por lo que puede ser el justo y el que justifica de todos los que creen. Romanos capítulo 3, verso 26. Verdaderamente nos honra tener el privilegio de conocer a dicho Dios cuyo amor y justicia funcionan en perfecta armonía. ¿Cómo nos regocijamos en este privilegio antes del tiempo en que el mundo lo conocerá, mientras muchos en la actualidad todavía están en oscuridad? 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo dice que nuestro Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La gran verdad, el apóstol dice que todos finalmente conocerán, se centra en Cristo Jesús como hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate de todos, y que como resultado será el mediador que pueda reconciliarse a la humanidad con Dios. Esto coincide con Juan capítulo 1, verso 9, donde leemos que Jesús es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo. Aunque nos regocijamos por haber venido al conocimiento de la verdad, nuestro gozo aumenta al darnos cuenta de que finalmente cuando se dé testimonio a su debido tiempo del sacrificio del rescate de Jesús, toda la humanidad aprenderá a conocer y a amar a Dios. Como Jesús dijo en la oración a su Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. La frase de Pablo, que quiere que todos los hombres sean salvos, no indica una salvación universal, según el significado aceptado de esa expresión. No significa que el amor de Dios salvará eternamente a cada persona que haya nacido. El resto de la expresión aclara su significado: y que vengan al conocimiento de la verdad. La mayoría de la raza humana ha llegado a la muerte total o parcialmente ignorante de la provisión de vida hecha por Dios mediante Jesús. Deben ser despertados de la muerte, salvados en ese sentido de la palabra, para que puedan conocer la gran verdad salvadora, el rescate de todos. Para que todo aquel que en él cree, el Hijo del Hombre Jesús, crea y no se pierda, sino que tenga vida eterna, declaró el Maestro en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 13 al 17. Relativamente pocos han sabido que han tenido una oportunidad total de creer en él. Sin embargo, esto ha sido considerado en el plan de Dios al hacer la provisión de rescatar a la humanidad del sueño de la muerte, para que puedan entonces tener la oportunidad de escuchar y creer y lograr la salvación eterna. Es este hecho el que el apóstol enfatiza cuando dice que se dará testimonio a su debido tiempo de la gran verdad del rescate para todos. Durante el mundo antes del diluvio no fue el debido tiempo para que la gente conozca la provisión de Dios de la salvación mediante Cristo, ni tampoco se dio testimonio de esta gran verdad a la gente durante la época del Antiguo Testamento, excepto en lenguajes proféticos velados. Desde la época del Nuevo Testamento en adelante, se ha predicado el Evangelio en todo el mundo como testimonio. Mateo capítulo 24, verso 14. Sin embargo, ha quedado muy lejos de llegar a todos, y la influencia cegadora de Satanás, el Dios de este mundo, ha impedido a la gran mayoría a apreciar el alcance del amor de Dios y la provisión de vida que ha hecho mediante el rescate de todos. La
próxima era mesiánica durante la cual se logrará la restitución o restauración de todas las cosas, es al debido tiempo cuando se dará testimonio a todos del conocimiento del rescate. Vea Hechos capítulo 3, versos 20 y 21. Durante esta presente edad del Evangelio se está desarrollando otra característica del plan de Dios, el llamado y el desarrollo de la Iglesia de Cristo. Se llama la gloria, honor e inmortalidad y ser coherederos con Cristo. Vea Romanos capítulo 2, verso 7 y Romanos capítulo 8, verso 17. Aquí también es el rescate el que constituye la base de esta gloriosa esperanza. Una de las condiciones para los que podamos vivir y reinar con Cristo es que suframos y muramos con Él. Pablo habla de estos como ser bautizados en su muerte y sepultados juntamente con Él. Vea Romanos capítulo 6, versos 3 y 5. Cuando cuestionábamos qué quiso decir con sepultados juntamente con Jesús, el apóstol responde que Jesús murió al pecado y que así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Véase Romanos capítulo 6, versos 10 y 11. ¿Qué quiso decir el apóstol con considerarnos muertos al pecado? Simplemente que estamos autorizados mediante nuestra fe en el mérito de la sangre derramada de Jesús a considerarnos un sacrificio aceptable para Dios. En el versículo 7 el apóstol explica que los que se ofrecen hacia Dios son sepultados juntamente con Él, con Jesús, y están libres de pecado. Esto significa que no mueren como pecadores por Adán, porque la sangre de Cristo los libera de la condenación. Mueren, en cambio, en forma de sacrificio, como murió Jesús. Este maravilloso acuerdo por el que los seguidores de Jesús pueden participar en su trabajo de sacrificio relacionado con la salvación del mundo no cambia de ninguna manera el hecho de que solo el sacrificio de rescate de Jesús libera a la humanidad del pecado. Su sacrificio de rescate es la base de todo el acuerdo. De hecho, es únicamente mediante el rescate que estamos autorizados a considerarnos muertos al pecado. Por ende vemos que no hay un mérito de cancelación del pecado en el sacrificio de la Iglesia. Sin embargo, cuando el Señor nos autoriza a considerarlo como parte de los mejores sacrificios de esta edad del Evangelio, deberíamos honrarlo haciendo esto y buscar fielmente mantener nuestra ofrenda de sacrificio y servicio en el altar hasta que se consuma por completo. Vea Hebreos capítulo 9, verso 23. Es este pensamiento el que Pablo destaca al decir: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos capítulo 12, verso 1. Jesús conoció la muerte por todos, declara el apóstol en Hebreos 2.9. Sin embargo, esto solo no completa el trabajo de reconciliación de la raza perdida con Dios. Si no se hiciera nada más, las generaciones vivientes seguirían en pecado y continuarían muriendo, mientras que los que están en las tumbas seguirían allí. En el arreglo divino, era necesario que se diera a conocer este rescate de todos aquellos para lo que se proporcionó. Primero Jesús se levantó de entre los muertos y se presentó por nosotros ante Dios. Vea Hebreos capítulo 9, verso 24. El apóstol declara que el mismo pensamiento de otra manera, diciendo que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Por qué debemos ser justificados nosotros, la clase de la Iglesia? Es para que podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio aceptable y sepultarlo juntamente con Jesús. No es para agregar algo al rescate, sino para que cada uno en la verdadera Iglesia pueda demostrar que está en total armonía con el programa divino de amor por la raza humana y ser capacitado para compartir con Jesús el futuro trabajo de iluminar y bendecir al mundo. Es de esta forma que los beneficios del rescate de Cristo llegarán al mundo. El valor del rescate es primero usado para hacer que el sacrificio conjunto de la Iglesia con Jesús sea aceptable.
Y cuando este sacrificio esté completo y la iglesia esté glorificada con el Señor, juntos serán los medios por los que el ofrecimiento de salvación llegarán al resto de la humanidad. ¿Cómo estarán disponibles para todos los beneficios del rescate? Llegará mediante la iluminación de la gente para que puedan tener la oportunidad de creer con total y completo discernimiento de los principios de verdad y la honradez de Dios. El apóstol preguntó: ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Romanos capítulo 10, verso 14. El mérito del rescate está disponible actualmente solo para los que escuchan, creen y obedecen el verdadero mensaje del Evangelio. Por lo tanto, se vuelve evidente que la Iglesia es una parte muy fundamental en el trabajo futuro de la reconciliación de la humanidad, no dando el rescate, sino siendo colaboradores en el arreglo divino para que, sobre la base del conocimiento impartido, los beneficios del rescate estarán disponibles para la gente. Fue conforme con este arreglo divino que Jesús oró por la unidad de la Iglesia con él, esa unidad total que se logrará en la primera resurrección para que el mundo crea. Vea Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6 y Juan 17, 21. Al debido tiempo, para dar testimonio del conocimiento del rescate de toda la humanidad, tanto los que viven como todos los que han muerto, que se levantarán uno a uno de la tumba, no serán hasta que se establezca el reinado milenal de Cristo. Sin embargo, ahora es el momento preciso para que los seguidores de Jesús den su vida en sacrificio junto con Él. Pablo también habla de este momento preciso o día de salvación en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, en donde cita Isaías 49, 8. Al estudiar este pasaje encontramos que es una de las promesas de Dios de establecer un acto con las personas para reconciliarlas con Él. La aplicación de Pablo de esta promesa muestra que la Iglesia debe usarse junto con Cristo como siervos de Dios en el establecimiento de este pacto. Todo este acuerdo es posible mediante el rescate de todos. Constituye verdaderamente la base de la esperanza para que la Iglesia y el mundo que ahora está sufriendo. Qué dichosa esperanza es para ambos. Para la Iglesia es una esperanza de gloria, honor e inmortalidad. Y para el mundo es la expectativa de restitución a la perfección humana en la tierra. Como hemos visto, la esperanza de la Iglesia es que pueda participar en el trabajo de restaurar al mundo. Te protegeré, dice el Señor, y tú representarás mi pacto con el pueblo para que restaures la tierra y heredes las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, la prisión de la muerte, a los que están en tinieblas, salgan de ahí, déjense ver. Isaías capítulo 42, verso 6, Isaías 49, versos 8 y 9. Será el cumplimiento de esta promesa que se dará a su debido tiempo el rescate para todos a su debido tiempo.